Muy buenas noches, hermanos. Estamos avanzando y acercándonos hacia la finalización de esta serie de reuniones, y en esta noche quisiera, en esta anteúltima oportunidad, hablar de 5 cosas que debe tener un ministerio y 4 cosas que debe aprender. 5 cosas que debe tener un ministerio, un servicio al Señor como el que estamos rindiendo, y 4 cosas que debemos aprender. Y antes de entrar a nuestro tema, les invito a un momento de oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, te adoramos reverentemente. Digno eres, Señor, de suprema alabanza. Y quisiéramos que en esta noche nuestros corazones te sean a ti por un santuario, y nuestras mentes estén alertas a la voz de tu Espíritu, y nuestra voluntad esté dispuesta a obedecerte con incondicionalidad, y nuestros sentimientos puedan amarte y darte a ti el fruto del amor más puro que el Espíritu Santo puede producir. Guárdanos, Señor, instrúyenos, y decimos con tu siervo, habla, porque tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Amén. En 1 Samuel, el capítulo 3, versículos 19 al 21, leemos las siguientes palabras. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Hay evidentemente 5 cosas que acompañaron al ministerio bendecido de Samuel. Y estas 5 cosas van a ocupar una enumeración muy rápida y breve, puesto tendremos que avanzar rápidamente a las 4 cosas que todo ministro debe aprender. Pero mencionémosla para cerrar el capítulo que dejáramos inconcluso en el día de ayer, diciendo: la primera cosa que todo creyente que está sirviendo al Señor, la primera cosa que todo creyente que está sirviendo al Señor debe tener es crecimiento, desarrollo. Crecimiento, dice el pasaje, y Samuel creció. Nuestro servicio debe estar caracterizado por un desarrollo ascendiente. ¿Sabemos más de lo que sabíamos hace un año atrás? ¿Tenemos mayor visión y perspectiva espiritual en la palabra de Dios de lo que tuviéramos hace un año atrás? ¿O seguimos con las mismas interrogantes sin solucionar? Hemos avanzado en el plan de la revelación de Dios y el conocimiento de Dios. Nuestra mente y nuestro intelecto, esa mente nueva que Dios nos ha dado, se ha ido iluminando y esclareciendo. ¿Qué de nuestra vida emocional
¿Estamos desarrollando en nuestra vida emocional en términos de estabilidad? ¿O seguimos siendo claudicantes, hoy en victoria y mañana en derrota? Un día eufórico y el otro día apático, un día sintiéndonos cerca de Dios y otro día sintiéndonos cerca del diablo, y condicionando nuestra vida espiritual a un sentimentalismo superficial carente de raigambre y de estabilidad. Debemos crecer. ¿Qué acerca de nuestra voluntad? ¿Hemos logrado desarrollar musculatura volitiva y tomar decisiones y saber que estamos tomando una decisión que no la vamos a quebrantar, que la hemos tomado delante del Señor? ¿Estamos creciendo? Creciendo en nuestra mente, creciendo en nuestras emociones, creciendo en nuestra voluntad. ¿Hay un desarrollo espiritual conforme al plan de Dios o seguimos siendo enanitos a pesar de que hemos tomado un cargo y pesa una responsabilidad sobre nuestros hombros? Samuel creció. El Señor Jesucristo crecía en gracia para con Dios y los hombres. Pablo va a exhortar a que no seamos niños. Cuidado con el estancamiento espiritual. La primera cosa que debe caracterizarnos en nuestro servicio es crecimiento, desarrollo, estabilidad, percepción, persistencia, determinación. Saber que lo de los niños va quedando atrás y ya llegamos al tiempo en que tenemos que asumir responsabilidades. Hay una segunda cosa que caracteriza al ministerio de Samuel. Versículo 19, Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes qué cosa es cuando el Señor está con su siervo? Se le llama unción. Es la unción de la presencia de Dios que reposa sobre su instrumento. No solamente el instrumento va desarrollando en sus capacidades, en su conocimiento, en su estabilidad y en su madurez, sino que la unción, el santo aceite de la unción de Dios, reposa sobre él. Y lo que hace está signado, está marcado, está señalado por la unción de Dios. Cuando aconseja, hay unción. Cuando canta, hay unción. Cuando visita, hay unción. Cuando enseña, hay unción. Y cuando honra y alaba al Señor de señores, fluye una unción poderosa. Qué linda es la unción. Nunca voy a olvidar a un hombre muy ungido, poderosamente ungido. Estábamos en una reunión de oración pequeña. Era un grupo de no más de 10, 12 personas. Estábamos todos paraditos con los ojitos cerrados como hacemos siempre, ¿verdad? Y me tocaba orar a mí. Estábamos allí orando y repentinamente sentí como si un aceite fresco del cielo me invadía y comenzaba a orar como un viejo profeta de la antigüedad. Poco sabía qué era lo que había sucedido, pero me sentí envuelto en una fresca unción. Cuando terminé de orar, abrí mis ojos. Mientras orábamos, había entrado un hombre. Se había puesto a mi lado, yo no lo sabía. Era el pastor Tommy Hicks, el hombre que Dios usó para convertir a 6 millones de personas en 4 meses. Hablarle a 6 millones de personas. Un hombre sobre quien reposaba una poderosa unción. Yo no lo sabía, estaba con los ojitos cerrados, los postigos estaban bajos, no veía nada, pero allí estaba la unción, no hacía falta verlo, estaba la presencia de Dios. La unción. Todo ministro debe cuidar la unción porque la unción se puede perder. ¿Y sabes una cosa?
Esto lo digo en tren y en son de advertencia. Este hombre perdió la unción. Perdió la unción. Se puede perder el aceite de la unción. Y eso nos demanda a nosotros un cuidado supremo porque estamos tratando con alguien. La unción es presencia de Dios. Y Dios no es algo, es alguien. Bendito sea su nombre. Él estaba con Samuel. Y Samuel, desde un foro, desde un inicio de ignorancia absoluta, que ni siquiera podía discernir la voz de Dios cuando le estaba siendo dirigida, luego comenzó a crecer en el conocimiento de Dios. Dios estaba con Samuel, pero ¿sabes una cosa? Samuel también estaba con Dios. Y era recíproco ese andar. La unción, la presencia, debe ser posesión del hombre que está a la puerta y saluda al nuevo, al que recién llega, para saludarle no en forma profesional y con sonrisas estereotipadas tipo dentífrico, sino con esa sonrisa que es auténtica, que sale de la unción, de la presencia de Dios. Amén. Hay una tercera cosa que caracterizó el ministerio de Samuel. Dice aquí, y no, versículo 19, la tercera cosa, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando Samuel hablaba, fluía palabra de Dios. Había autoridad. Había autoridad. La gente sabía que cuando ese hombre abría su boca había que escuchar con mucha atención. Permítanme quizá una analogía secular de nuestro ambiente. Yo he aprendido a escuchar a alguna gente y sacar mucho provecho de lo que la gente suele decir. Analice cómo se construyen las palabras, cuáles son las palabras enfáticas, dónde está el énfasis de lo que se está diciendo, y va a poder leer mucho más de lo que se puede leer como cuando uno escucha como quien oye llover. Yo recuerdo durante nuestra estadía aquí en Lima, y cuidado, no estoy haciendo política, pero aprendí a escuchar con mucha atención a don Luis Alberto Sánchez. ¿Usted lo ha escuchado con atención? Hay que escucharlo, ¿eh? Escúchelo y usted va a empezar a hacer descubrimientos. Es un hombre muy, muy sabio. Sabe lo que está diciendo. Cito un caso, un ejemplo, peruano. Allí en el Ecuador estoy en contacto con un hombre muy prominente, viene de tanto en tanto a nuestra iglesia, el doctor Guillermo Bozano. Estoy leyendo sus libros. Hay que saber escuchar. Y usted va a empezar a descubrir que allí hay sabiduría. Hay cierto tipo de autoridad y sabiduría. Ahora, cuando un hombre de Dios comienza a hablar, su palabra tiene la autoridad de quien está caminando con Dios. Y todo siervo del Señor debe cuidar sus palabras. Debe darle una marca de autenticidad y de honorabilidad a su vocabulario. Que la gente sepa que cuando usted, mi querido hermano, está hablando, usted está hablando con consistencia, con seriedad. Su palabra está cargada y con el respaldo de la autoridad de un Dios que tiene palabra de autoridad. Cuidemos nuestros labios. El hombre de Dios debe tener crecimiento, debe tener unción, presencia de Dios y debe tener autoridad en lo que está diciendo. Hay, por cierto, un cuarto factor que encontramos en este pasaje, en el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Bueno, aquí estamos frente a una característica muy preciosa. Cuando un hombre o una mujer comienza a ser levantado por el Señor para un servicio especial,
debe tener el conocimiento, debe tener la unción, debe tener la autoridad, pero debe tener el reconocimiento de su congregación. Cuando un hombre se levanta para ministrar al Señor, que cuente indefectiblemente con el respaldo de su congregación. Cuando, y eso lo hemos hecho en el instituto, algún joven o señorita quiere venir al instituto, y no debe ser restringido a jóvenes y señoritas al instituto, por cierto, pero debe esa persona tener el respaldo de la congregación, que la congregación con la cual está conviviendo, que lo ve, que lo conoce, sepa emitir su voto y pueda decir: sí, nos consta que este hombre o esta mujer tiene marcas del llamado de Dios sobre su vida. Cuando un hombre o una mujer se levantan solitos, por sí solos, diciendo: siento que Dios me ha llamado, pero no cuenta con el respaldo de la congregación, hay un divorcio que debe frenar todo el proceso de incorporación a la obra. Si Dios te ha llamado a ti, si tú crees que Dios te ha llamado a ti, cerciórate que esa convicción también está en la congregación. Porque Dios no te va a hablar a ti solito y va a dejar a su congregación que ha comprado con su sangre en total ignorancia acerca de tu vocación espiritual. Tiene que haber un concierto, una unidad. Si crees que Dios te ha llamado, habla con tu pastor, habla con miembros del consistorio, habla con los ancianos de la iglesia, habla con los líderes de la juventud, pregunta: ¿cuál es tu opinión acerca de mi vocación, de mi llamado? Creo que Dios me ha llamado. ¿Creen ustedes que Dios me ha llamado? No dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era ¿qué? Era fiel profeta de Jehová. La última cosa que encontramos en estos elementos que debe tener un siervo del Señor está en el versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te habló? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿La semana pasada? Quizá estás pendiente de tu experiencia de conversión hace un año. Qué lindo cuando escuchaste al predicador que vino y habló palabra de Dios y llegó a tu corazón y te diste cuenta que Dios te estaba hablando, tu vida cambió, tienes una nueva orientación, sabes fehacientemente que Dios te habló. Magnífico. ¿Pero te ha vuelto a hablar? ¿Se ha mantenido en ti esa frescura de revelación? ¿O solo te habló en tu conversión y luego comenzaste a marchar por inercia, por impulso? Jehová volvió a aparecer. ¿Está tu vida como un receptor encendido en la frecuencia en la cual Dios está transmitiendo? ¿O habiendo iniciado una carrera con el Señor, ahora estás sintonizando otras ondas que no son las ondas de Dios? Pregúntatelo. Samuel mantuvo una correcta relación con el Señor y la revelación siguió fluyendo. Decía el doctor Billy Graham allí en Ámsterdam, cuando estábamos en la conferencia de Holanda de evangelistas, y bueno, no lo decía, estaba en un escrito que él había distribuido: si Dios se aparta de mí, mi boca se convierte en boca de barro. ¡Qué tremenda realidad! Es cierto. Si el Señor no alumbra los ojos de nuestro entendimiento frente a su revelación escrita, esto es palabra muerta. A veces yo he encontrado personas, allí hay una pareja en nuestra iglesia en Quito, que me ha dicho: pastor, ¿cómo hace usted para sacar de un versículo así un sermón de 1 hora?
Digo, bueno, tengo el don de la perorata. No, me dice, no, hay algo más, díganos cuál es el secreto. Digo, bueno, si Dios no alumbra los ojos de nuestro entendimiento, no vemos nada. Es la gracia insondable de Dios que nos permite ir captando esa dimensión de revelación. ¿Te ha hablado el Señor la última vez? ¿Cuándo fue? ¿O estás demasiado ocupado en tus quehaceres y Dios no te puede hablar porque estás metido bajo una carga tan tremenda de ocupacionismos que Dios no te puede hablar? Y estás escuchando muchas voces, pero no estás escuchando la voz del Señor. 5 cosas que tuvo Samuel, y tengo que dejar esto porque esto es la última parte de lo que había quedado pendiente ayer. Samuel crecía, Samuel tenía unción, Samuel tenía autoridad, Samuel tenía el reconocimiento del pueblo y Samuel tenía revelación continuada de la presencia de Dios. Samuel se constituye en uno de los grandes hombres de la antigüedad, junto a Moisés, junto a Daniel, profetas intercesores de grueso calibre, poderosos en la mano de Dios. Pero a pesar de esto, y aquí nos metemos ya específicamente en lo que nos ocupará en esta noche, en lo que resta de nuestro tiempo, hubo cosas que Samuel todavía debía aprender. Cada día el hombre de Dios debe aprender. Alguien que mató su ministerio me dijo en cierta oportunidad, yo ya aprendí. Yo ya aprendí. Y cuando este hermano que era pastor me dijo, yo ya aprendí, dije, este hombre ya murió. Los únicos que ya han aprendido y no aprenden más son los cadáveres. No hay ninguna escuela allí en el Ángel, ¿verdad? Para difuntos. Creo que no, ¿no? Los muertos no aprenden. Se ha terminado la carrera. Y el hombre, por más hombre de Dios que sea y más siervo de Dios que sea, y por predicador que sea y profesor que sea, tiene mucho que aprender. Y entonces descubrimos que hay aspectos y facetas de un aprendizaje ministerial que distan mucho de ser fáciles. No son fáciles. Fíjate en 1 Samuel el capítulo 8. Samuel tiene que aprender 4 cosas sumamente gravosas, y tú y yo, como siervos del Señor, tendremos que aprender lecciones muy similares. Dice 1 Samuel el capítulo 8, versículos 5 al 8. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz. ¿Qué es lo que tiene que aprender Samuel aquí? Ha aprendido ya varias cosas. Tiene ya 5 elementos que hemos identificado con claridad y precisión. Pero hay 4 cosas más que tiene que aprender. Y la primera es aprender ahora a sujetarse a Dios en condiciones adversas. Sujetarse a Dios en condiciones adversas. ¿Y qué adversidad, mi querido hermano? ¿Qué adversidad? Samuel había envejecido. Qué palabras tan cargadas de significación.
Cuando somos jóvenes, la vejez está por lo menos a 1000 años luz. Envejecerán otros, pero nosotros jamás. Otros morirán, nosotros vamos a quedar para siempre. Y estamos llenos de ese ímpetu y esa ínfula de la vida durante los 15, 20, 25, si estamos sanos y fuertes de los 30, 35, 38, 39, 40. Y lentamente comienza a amanecer en nuestro entendimiento que las arruguitas nos están diciendo algunas cosas, ¿verdad, hermanas? Y resulta que un día el hermano tan vigoroso sale de la bañera y descubrió que una corriente de aire no lo dejó enderezar. La zona lumbar le tiró un jalón y estuvo durante 15 días con 10 inyecciones de Voltaren para que pueda enderezarse. Y llega a los 45 años y descubre que no le alcanza el brazo para leer. Y cada vez tiene que alejarlo más. Dice, bueno, voy a ir al oculista. ¿No? Y va al oculista. Sí, vas a envejecer. Por más fuerte y más joven que te sientas, vas a envejecer. Y van a comenzar a venir los años con sus cargas y con su tributo de desgaste, y seamos francos y honestos, tributo de muerte. Samuel envejeció. Era un hombre de Dios. Tenía un caudal de cosas preciosas. Conocía al Señor, tenía unción, tenía la presencia, tenía la palabra, el reconocimiento, la revelación del Señor, la frescura de la presencia de Dios, todo eso. Pero él era hijo de Adán, igual que tú y yo, y comenzó a envejecer. Qué lindo es envejecer con gracia. Hay dos formas de envejecer. Hay formas de envejecer con desgracia y hay formas de envejecer con gracia. Y yo le pido al Señor muchas veces, tú sabes, Señor, que yo vengo de una genealogía británica, flemática, de gente recalcitrante y dura. Mis antepasados probablemente eran piratas en el Caribe. Tú sabes que nosotros tenemos sangre caliente y mucha amargura en el corazón. Hemos sido guerreros durante toda nuestra vida, hemos peleado como locos por cualquier cosa, nos hemos matado insensatamente y ahora, Señor, tú sabes, los años comienzan a correr y puedo convertirme en un viejo gruñón. ¿Cómo debemos pedir la gracia de envejecer? Con gracia. Qué lindo que es eso. Envejecer con gracia. Nada hay más lindo para mí que ir al hogar de alguna familia donde ya hay un ancianito, 70, 80, 90 años, y que tiene gracia. Tú no estabas con la cara ceñuda, no mirando ya, así con el blanco del ojo, como decimos. Gracias. Samuel comenzó a envejecer. Y Samuel tenía evidentemente un grave problema. Fue desechado del ministerio. Piénsalo. ¿Era siervo de Dios? ¿Sí o no? ¿Era siervo de Dios, Samuel? Sí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Había unción sobre su vida, ¿verdad? Mantuvo una conexión correcta con Dios. Y ahora se reúne el comité de ancianos en la iglesia de Israel. Dice, Samuelito, te queremos mucho, pero ya no sirves. Estás viejito. Ya chocheas mucho. Te olvidas tus sermones. Estás repitiendo mensajes, ya hace 4 domingos que predicas el mismo sermón.
Y sabes, Samuel, tus hijos, ay, ay, qué difícil decírselo, Samuel, tus hijos, qué duro que es. Me acuerdo cuando recién iniciábamos nuestra tarea en Lince, allá a lo lejos y hace tiempo, teníamos un consistorio. Uno de los hermanos que había estado en el consistorio durante cierto tiempo no fue electo en la nueva asamblea. Tuvo 3 meses enfermo. Se enfermó porque no lo eligieron al consistorio. Tuvo 3 meses sin venir a la iglesia. Emocionalmente inestable. No podía copar con su desplazamiento circunstancial. Estaba enamorado del cargo. Su servicio al Señor era su cargo. Cuidado, hermano. Tu servicio al Señor no es tu cargo. Tu servicio al Señor es tu comunión con Él. Deberás aprender a ministrar al Señor, como decíamos en el capítulo 3, versículo 1 en 1 Samuel. Samuel ministraba a Jehová. Y nuestro servicio no es a la comisión, o a lo visible, o a la estructura, o al cargo, no, es al Señor. Y si mañana yo soy votado, pues el Señor no me va a votar, y Él me va a tener en algún buen recaudo, no sé dónde, ni cómo, ni en qué circunstancias, pero mi servicio es al Señor. Y debemos entender esta realidad. Samuel no servía a los hombres meramente, sino al Señor. Y es notable, no deja su dependencia del Señor. El versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. En él se comenzó a producir una reacción violenta, de justa reacción violenta. Era una barbaridad lo que estaba sucediendo aquí. Se perdía el tino y el reconocimiento a quien había invertido toda su energía y toda su vida en servir al Señor, y ahora estaba siendo desechado en su ancianidad. Pero es curioso, el versículo 6 dice, y Samuel fue a la junta, a la comisión de administración. ¿Dice así? No. Y Samuel oró a Jehová. Qué secreto tan lindo para todo siervo del Señor, sea diácono, anciano, maestro, ujier, consejero, visitador, lo que fuere, director de una liga juvenil, lo que sea. Cuando aprende que su servicio no es a la estructura, sino al Señor, y la estructura es el campo donde desenvuelve su servicio, pero nada más. ¿Cómo debemos aprender a no casarnos con las circunstancias? Perdónenme quizá que haga alusión a experiencias personales. Yo recuerdo cuando llegó el tiempo en que tuvimos la convicción que nuestro ministerio en Lince había terminado, a fines del año 79. Un lindo grupo, como de esos 270 hermanos, me hicieron llegar unas cartas firmadas y qué sé yo, digo, qué lindo. Bueno, era muy halagador todo eso. Pero les dije con claridad a los hermanos, nuestro ministerio está atado al carro del Señor, no a las circunstancias. Y la iglesia va madurando y el liderazgo lentamente va ocupando sus responsabilidades, y es tiempo de dejar que Dios haga su tarea. Estamos sirviendo al Señor, no a las estructuras, no a los cargos. Samuel debió aprender por la vía dura lo que era sujetarse a Dios. ¿Eres miembro del consistorio? Magnífico. El año que viene no te escogen, magnífico, da igual, eres el mismo y Dios es el mismo, amén. Y allí lo dejamos y se terminó, y te vuelven a elegir al otro año, pero muy bien. Yo recuerdo, de paso no es fácil decir amén, pero no es fácil enfrentarlo, Me acuerdo, había sido escogido como presidente de la Alianza Cristiana y Misionera Argentina, y durante 4 años ejercí la responsabilidad de la presidencia de nuestra iglesia en Argentina.
Cubría el campo de Uruguay y Paraguay en base a la expansión misionera que habíamos tenido. Y yo me acuerdo que durante 4 años tuve la responsabilidad de presidir la Iglesia Nacional, allí en Buenos Aires. Qué lindo. Amaba el trabajo, me gustaba. Podía viajar constantemente, tratar con gente, y a veces las situaciones eran muy adversas. A veces había funciones disciplinarias muy amargas y crueles que aplicar. Ya hacía 3 años que había sido vicepresidente, tenía 7 años sobre el hombro. Y llegó un momento en que empecé a sentirme un poquitito grabado y cansada. Y dije en esa última asamblea: hermanos, hace 7 años que estoy cumpliendo funciones claves en esta junta y quisiera ser relevado, al menos para descansar un poco de esta tensión. La burocracia, la administración se había complicado, ya teníamos que rendir libros a inspección de justicia y había una maquinaria bastante compleja, agobiadora, y al mismo tiempo yo tenía un pastorado en una iglesia local y cumplía tareas de profesor en nuestro seminario. Entonces digo: hermanos, traten de relevarme en esta tarea. Y la gente me oyó, parece que se alegró de que dijese una cosa así. Y dicho y hecho, fueron a la asamblea y no salí electo. ¿Saben una cosa? Me sentí de raro. Qué sensación extraña. Yo, que había sido el presidente durante 4 años y había funcionado casi como presidente los 3 años restantes, porque siendo vicepresidente yo estaba en Buenos Aires y el presidente estaba en una zona alejada de provincia. Y así que tenía que prácticamente manejar con el tesorero y el administrador asuntos de nuestra iglesia a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires. Pero yo recuerdo muy bien, y mi esposa me lo suele recordar de tanto en tanto, cuando yo dejé de ser presidente y entregué las llaves, es verdad que esa noche dormí muy bien. Se me había quitado una carga muy grande de encima y psicológicamente hablando me sentí liviano. Pero durante 4 semanas, mi esposa dice, estaba medio entre la Tierra y Marte. Estaba medio zombie. Es fácil decir amén. No es tan fácil acatar ese divorcio, esa separación. Pero qué lindo cuando nuestros ojos están abiertos para verlo al Señor. Señor, te estamos sirviendo a ti. Samuel debió aprender a sujetarse a Dios. Hay una segunda cosa que Samuel evidentemente debió aprender, y es lo que encontramos en el capítulo 8 ahora, el versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Oye su voz y pon rey sobre ellos. Fíjate lo que dice el capítulo 10, el versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Estaba ungiendo a Saúl como su propio sucesor. En capítulo 16, también de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, 16-13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ahora unge a David, el segundo sucesor. No solamente Samuel debió aprender a sujetarse a Dios y no a las estructuras con las cuales pudiera estar enamorado, sino que tuvo que aprender a ungir, a reconocer, a aceptar y a meter a sus propios sucesores en el lugar que él ahora estaba dejando vacante. Y debía hacerlo sin serrucharles el piso. Debía hacerlo con honestidad y sinceridad de corazón, abrirse del camino y dejar que estos sucesores ocupen el lugar que él estaba dejando vacante. ¿Es duro esto? No es fácil.
Saber abrirse camino, es decir, yo bajo del pedestal, asuma usted la responsabilidad y orar por el hermano y decirle, Dios le bendiga, de corazón, sin ninguna de esas cosas raras que son propias de la naturaleza humana, del corazón pecaminoso. Qué lindo que es eso. Yo recuerdo más de una oportunidad dejar un pastorado que amábamos y ver cómo un nuevo pastor asumía la responsabilidad. Qué lindo cuando uno comienza a ver en el Señor ese traspaso. Me acuerdo cuando dejamos aquí las responsabilidades que dejáramos. Dios nos permitió vivir el gozo de la experiencia de trabajar en una iglesia bendecida como era Lince, de trabajar en un proyecto bendecido como era el instituto, de trabajar en un proyecto bendecido como era la iglesia de Miraflores, de ver un crecimiento pero extraordinario en nuestro medio, pero lentamente decir, bueno, ahora es tiempo de que otros asuman responsabilidades. ¡Qué bendición! Claro que hay nostalgias. Claro que hay algo de ese zamaqueo emocional. Yo me acuerdo muy bien, cuando tuve que empezar a entregar llaves en Argentina, después aquí, después allá. Y así, caramba, ¿y ahora qué tengo? Y lo único que tengo es la llave de la puerta de casa. Y uno va entregando las llaves de su autoridad y solo se va quedando con una llave. Es la llave del conocimiento de Dios, la sujeción al Señor y abrir el camino para que otros ocupen el lugar. Samuel tuvo que aprender esto. No son aprendizajes fáciles, pero cuanto antes comparezcamos ante esta realidad, tanto mejor, tanto mejor. No te enamores de tu ubicación, ni de tu cargo, ni tu puesto, cualquiera que sea. Enamórate del Señor. Sírvele a Él. Permite que Él determine el lugar y el tiempo de tu ministerio. Hay una tercera cosa que Samuel tuvo que aprender. Y eso, por cierto, ya comenzamos a encontrarlos en 1 Samuel, capítulo 12, el versículo 23. Samuel está terminando su función oficial. Está dejando de ser el gran anciano y profeta de Israel. Y ahora entonces él va a decir ya en su retiro, en su jubilación, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Cuál es la tercera cosa que tiene que aprender Samuel? De las 4. La tercera es aprender a asumir su responsabilidad frente a Dios. Ahora lo estaban desechando los hombres, le estaban diciendo, ya te has vuelto viejito, ya no nos sirves. Fue una crisis aguda que supo vencer y someter por una verdadera y auténtica comunión con el Señor. Pero ahora va a asumir un ministerio sacerdotal muy especial ante la presencia de Dios. Y él lo va a decir, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Se da cuenta que ya no va a ser el pastor de Israel? Ahora va a ser el intercesor secreto, anónimo, que en la cámara secreta, diariamente, constantemente, interpondrá su oración en favor de esa gran congregación. Y sabes una cosa, no hacerlo era pecar. No hacerlo era pecar contra Dios. No era una cosa liviana. Este ministerio revestido de la gracia de Dios tenía una solemnidad mucho mayor que el anterior. El anterior era visto por los hombres, era aplaudido por las multitudes, estaba sujeto a los vaivenes de esta vida. Pero el ministerio al cual ahora entraba era solamente visto por Dios, los ángeles del cielo y los demonios del infierno. Y entraba en una trascendencia del mundo espiritual que está reservado solamente a los hombres grandes, no a los enanitos.
Mientras que los hombres lo desplazaban porque estaba viejo, Dios decía, este viejito es el que yo necesito porque es de fierro. Aquí hay algo verdaderamente estable. Este es el hombre de fibra que necesito como intercesor frente a las potencias espirituales. Y este hombre comienza a ser un tremendo intercesor. ¿Sabes una cosa? Aquí es donde la gran mayoría de los líderes, entre comillas, fracasan. Pueden cantar, pueden enseñar, podrán visitar, podrán aconsejar, pero ¿qué de la vida de intercesión y de oración secreta en la presencia de Dios? ¿Qué de esas batallas espirituales con esas nebulosas diabólicas que tratan de aplastar al hombre contra el piso? ¿Qué del uso adecuado de la autoridad y del nombre de Jesús contra el mundo de las tinieblas? Sabemos lo que es enfrentarnos a ese mundo nefasto de los demonios que oprimen a multitudes en la autoridad del nombre de Jesús. Es lindo cantar y predicar, es lindo enseñar y aconsejar, pero esta tarea está reservada a los hombres auténticamente espirituales. Y él comienza a interceder delante de Dios. Y él advierte, esta es una tarea, es un sacerdocio, es una comisión especial que he recibido de Dios y no voy a pecar contra Dios cesando de hacerlo. ¿Por qué dice pecar contra Dios? ¿Es que acaso Dios necesita de la intercesión de un hombre mortal? Sí, lo necesita. Si Dios no tiene la intercesión de un hombre mortal, de carne y huesos como nosotros, entonces no tiene bases sobre las cuales dispensar su gracia. Si no hay intercesores, el sistema en el cual vivimos queda limitado al efecto de la condenación de la ley. Si no hay intercesión, no hay gracia. Si no hay intercesión, solo hay ley. Si no hay oración, Dios tiene que actuar de acuerdo a lo que la ley estipula. Solamente cuando hay oración, Dios dice, aquí hay un medio de intermediación, aquí hay interposición de misericordia, aquí hay alguien que está orando en serio, hay alguien que se pone en la brecha delante de mí en favor de la tierra. Y en base a ese pedido es que voy a administrar gracia, y puede hacerlo. Pero cuando no se ora, Dios dice, aquí no hay intercesión. Aquí la gente está satisfecha con que opere la ley, y la ley va a operar. Y qué terrible es cuando opera la ley. Cuán terrible es cuando comienza a operar el principio de causa y efecto, de siembra y siega, de ley inexorable, de consecuencias que no pueden ser dadas vueltas. La oración es imprescindible, y el pueblo que no sabe orar peca contra Dios, porque le priva a Dios de ejercer su gracia y su misericordia. El diablo resiste justamente la oración intercesora, porque el diablo lo sabe. Resistió la intercesión de Daniel durante 21 días, cuando intercedía en favor de un pueblo que ya llevaba 70 años de cautiverio. Y él se puso a orar y ayunar durante 21 días. Y cuando vino finalmente el mensaje del cielo, le dijo, desde el primer día que diste a conocer tu corazón, tus oraciones fueron oídas. Está en Daniel capítulo 10. Y yo he sido enviado para darte a conocer las cosas que están escritas en el libro de la verdad. Pero se me opuso el príncipe de Persia. Y comienzo a hablar en una simbología de las grandes contiendas espirituales que tienen lugar en las áreas celestiales. Y un conflicto terrible tenía allí, porque habían principados demoníacos que resistían la comunicación entre el trono de Dios y este mundo sumido en tinieblas. Y había un hombre intercediendo en la tierra, intercediendo y ayunando, intercediendo, hasta que se rompió esa resistencia, porque la intercesión era tan fuerte que la gracia de Dios pudo fluir con libertad como un río que fluye con la bendición de Dios. Qué lindo que es eso. La intercesión que cambia el destino de una nación, que cambia el destino de una familia, que transforma el corazón empedernido y endurecido de un pecador. La intercesión no es la ley que lo hace, es la gracia. Y es la gracia que opera por la intercesión. ¿Te acuerdas de lo que dice Ezequiel? Busqué de entre ellos hombre
Busqué de entre ellos hombre que se hiciese valiado, que se pusiese en la brecha delante de mí en favor del pueblo para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Por tanto salió mi ira y los consumió como fuego. ¿Por qué? Porque no había intercesores. Y Dios quiere extender su gracia, pero no puede extender su gracia cuando esa gracia no se busca. Y cuando esa gracia, esa búsqueda está siendo paralizada por el diablo a través de tantas artimañas y sutilezas. Lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar para vosotros. Y ahora Samuel entra en el capítulo de los grandes intercesores en la presencia de Dios. ¿Cuánto le debe Israel a Samuel? Israel no lo sabe. Eso se develará en el día de la eternidad. ¿Cuánto debe la iglesia de Lince, o de Pueblo Libre, o de Miraflores, o del Agustino, o de Cono Norte, o del Caliao, o de donde sea, a esos 2, 3, 4, 8, 12, 15 hombres de oración? No lo sabemos. Se va a revelar recién en el día de la eternidad. Nosotros miramos al predicador, escuchamos el mensaje, decimos ¡qué bendición! Lo que no sabemos es que allí en algún lugar una viejecita insignificante estaba orando y golpeando las puertas del cielo para que la gracia de Dios se derrame sobre ese predicador y la palabra de Dios fluyese por sus labios con poder. Eso no se sabe. Uno dice, qué bien, qué lindo que predicó el fulano de tal. Pero quién sabe que detrás de ese fulano de tal había una viejecita intercesora, golpeando las puertas del cielo y moviendo los poderes celestiales y sacudiendo las bases aún del trono de Dios en favor de una necesidad. Lejos esté de mí de pecar contra Dios, cesando de rogar por vosotros. La intercesión que machaca y golpea insistentemente hasta ver el descenso de la gloria de Dios. Qué ministerio tan tremendo. Bueno, Samuel tuvo que aprender esto. La necesidad de un ministerio de intercesión. Claro que él agrega una segunda cosa en este pasaje y dice, antes yo os instruiré en el camino bueno y recto. O sea que seguiría siendo un maestro de escuela dominical. Lo habían desechado y votado de ser pastor, no importa. Voy a ser un simple maestro de niños en la esquina de un triste y olvidado barrio de este pueblo. Y él iría a predicar allí donde nadie estaría predicando. Recuerdo muy bien a un viejo misionero inglés en la Argentina. Era un ingeniero ferroviario. Usted lo veía y creía que era un pobre hombre, alto, enjuto, delgado, ropas medias viejas y raídas, y era un ingeniero ferroviario. ¿Sabes una cosa? Era un gigante espiritual. Amaba a la niñez desvalida. Su dinero iba constantemente a la necesidad de los demás. Nunca se miraba a sí mismo cómo estaba vestido. Iba con un violín, se paraba en una esquina y comenzaba a tocar con el violín. Los chicos venían y se juntaban porque, claro, había uno con un violín, un viejito medio con cara de loco, tocando un violín. Entonces, claro, iban. Y tan pronto él veía un montón de chicos y algunos grandes también, comenzaba a hablarles del buen samaritano o de la oveja perdida. Y Dios usó a ese hombre para empezar las iglesias evangélicas de la ciudad de Bahía Blanca, en la República Argentina. Lo llamaban Mr. Clegg. Un viejito que se convirtió en toda una institución en Bahía Blanca. Fue uno de los primeros predicadores del Evangelio. No ocupaba púlpitos, no tenía apariencia ni prestancia, pero era un gigante hombre de Dios. Y yo lo conocí en su ancianidad. Yo era muchacho joven y él me dio un libro. ¿Sabe cómo se llamaba el libro? Que me recomendó, me miró, tenía una mirada muy penetrante, ojos azules que penetraban hasta la médula de los huesos.
Y me miró, seguramente se dio cuenta de qué madera estaba hecho, que no valía gran cosa. Y entonces me va a decir, mira, tú tienes que leer este libro. ¿Sabes cómo se llama el libro? Sacrificio. Sacrificio se llama el libro. Se dio cuenta de que madera estaba hecho, lo que yo no valía mucho. Dice, no, tú tienes que aprender sacrificio. Siempre me acuerdo de Don Clegg. Hombres de intercesión y hombres que enseñaban. El mundo se olvida de ellos, pero Dios es quien los utiliza. Y este es el hombre que estaba aprendiendo en la hora más oscura las verdades más profundas, en la hora del rechazamiento más cruel las verdades más tremendas. No era ahora en la gran predicación y el aplauso de las multitudes que realmente le estaban llevando a un gran aprendizaje. Era ahora en la hora del desplazamiento y del desechamiento que estaba llegando a conocer las verdaderas cosas del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero terminar. El tiempo se nos va. Hay una última cosa que Samuel debió aprender. Fue la más difícil de todas, creo. Samuel debió aprender que el mundo entero está puesto en el maligno. Debió aprenderlo en forma muy amarga. Él va a ungir a Saúl como su sucesor. Al poco tiempo lo va a ver atormentado por demonios, porque es un hombre desobediente. Saúl es un sucesor desobediente, carnal, más interesado en sus propias ambiciones que en el servicio del Señor. Cómo de haber sangrado el corazón del viejo profeta Samuel. Su sucesor, ahora abandonado por Dios, por sus rebeliones y desobediencias, y atormentado por demonios. No solamente atormentado por los demonios y abandonado de Dios, sino también con un instinto criminal. Busca matar a ese joven David con saña feroz. No tiene reparos en matar a los sacerdotes del Señor allí en Nob. Y así nomás mata varias decenas de sacerdotes en Nob, sin reverenciar que eran ungidos del Señor. ¿Cómo se debe haber estremecido el corazón de este varón de Dios en su ancianidad? Por si eso es poco, cuando llegue al final de su carrera, su nombre va a ser usado en forma indebida, aún hasta el día de hoy, por espiritistas que pretenden hablar de la reencarnación o la reaparición de Samuel. Y no tengo tiempo para entrar en esos pormenores porque nos sacaría de cuajo de nuestro tema en esta noche. Pero Samuel tiene que saber que en este mundo está el príncipe de las tinieblas. Y debemos ser conscientes de que pisamos tierra enemiga. Cuidado con los exitismos fáciles. Cuidado tal cosa como los triunfalismos falsos. Cuidado con creer que ya estamos en el pináculo de la gloria por algún triunfito por allí insignificante. Estamos en territorio enemigo. Y Samuel tuvo que aprenderlo. Lo vio en la tragedia de Saúl, en la tragedia de la casa de Saúl, en la muerte de los sacerdotes de Jehová, en intentos criminales contra David, el segundo ungido que tuvo que ungir Samuel. Sí, Samuel tuvo que ver cosas muy terribles. Y sabes, yo he descubierto que tengo que estar listo para esas cosas. Y no amilanarme, y no achicarme, no encogerme, no asustarme, saber que forma parte de la realidad de un sistema corrompido como el que nos toca vivir. No caigamos en desánimo porque hay adversidad, porque hay fluctuaciones, porque hay gente que vuelve atrás, porque hay líderes que enloquecen, porque hay pecados. Eso poco interesa, interesa que Dios está sobre el trono.
¿Cuántas veces la gente mide la obra de Dios indebidamente por el fracaso de los hombres? Que Dios nos libre a nosotros de ser tropiezos, por cierto.